Hola a todos, soy Teresa Pérez, especialista en aparato digestivo del Hospital de la Princesa y miembro de la ACAD, Asociación Castellana de Aparato Digestivo. Y en los próximos minutos vamos a ver por qué todo gastroenterólogo, y me atrevería a decir todo médico, deberíamos conocer el síndrome de rumiación. Este es el primer vídeo de la Academia ACAD, actualización en consultas de aparato digestivo, una herramienta puesta en marcha por la ACAD, Asociación Castellana de Aparato Digestivo, para, entre todos, mantenernos actualizados en temas de digestivo y resolver incertidumbres que surgen con frecuencia en nuestras consultas, a través de vídeos que sintetizan la evidencia disponible hasta el momento, y allí donde no llega la evidencia tenemos que recurrir a la experiencia, como dijo el doctor Díaz Tasende en la presentación de los diálogos de la ACAD. Y además, con la evidencia y la experiencia, podremos filtrar mejor la información que encontramos con las herramientas de inteligencia artificial. Al final del vídeo os contaré más sobre todo esto y os diré cómo podéis participar como alumnos y o como profesores si estuvierais interesados. Pues vamos allá con el vídeo. ¿Qué es el síndrome de rumiación? Es un trastorno funcional del eje intestino-cerebro que se caracteriza por regurgitaciones persistentes o recurrentes sin esfuerzo de alimentos recientemente ingeridos que suben hasta la boca y son nuevamente masticados y deglutidos, o bien son expulsados al exterior. Estas regurgitaciones no están precedidas de náuseas ni arcadas, se producen durante o inmediatamente después de las comidas. En la mayoría de los pacientes comienzan de 5 a 10 minutos después de finalizar la comida y pueden durar media hora o incluso hasta 2 horas. Y este material regurgitado se caracteriza porque es comida reconocible, incluso de sabor agradable, que no es ácido, ni agrio, ni amargo. De hecho, cuando se vuelve ácido finalizan las regurgitaciones. Esto es lo que nos dicen los criterios de Roma 4. Es un comportamiento anómalo. En animales es algo fisiológico, es algo normal, pero en humanos es algo patológico. Es un comportamiento adquirido, aprendido y por lo tanto reversible, con un tratamiento como veremos luego. La fisiopatología no está muy clara, parece que se debe a una abrupta contracción voluntaria, aunque inconsciente, de los músculos abdominales, lo que hace que aumente la presión intragástrica, coordinado con una succión torácica por la contracción de los músculos intercostales, lo que hace que disminuya la presión torácica. Y todo ello seguido de la relajación del esfínter esofágico inferior, el diafragma y el esfínter esofágico superior. En cuanto al desencadenante de estos episodios, se ha descrito que a veces se producen tras una infección vírica, una cirugía o un acontecimiento estresante. La mayoría de las veces no se identifica un desencadenante claro y también se cree que podría desencadenarse por las molestias derivadas de una patología orgánica para tratar de aliviarlas. Estos son los criterios del síndrome de rumiación según Roma 4, como os he dicho. ¿Y por qué debemos conocer este síndrome? En primer lugar, porque es mucho más frecuente de lo que se creía. En este estudio, publicado en Gastroenterology, realizado en 26 países, evaluando mediante criterios de Roma 4 a más de 50.000 personas adultas, se ha visto que este trastorno afecta a más del 3% de la población general adulta. También hay estudios realizados en niños con prevalencias de hasta el 5%. Un metaanálisis reciente, en cambio, describió una incidencia en niños de 0,4% y adultos de 3,7%. Todo esto en la población general. En pacientes que consultan por síntomas gástricos es mucho más frecuente. Se ha descrito hasta el 12%, según algunos estudios. Es verdad que algunas personas de la población general rumian, pero no le dan ninguna importancia ni les afecta para nada, por lo que ni consultan por ello, pero en otros casos puede tener consecuencias graves, como luego veremos. En cualquier caso, todos los estudios están de acuerdo en que es más frecuente de lo que se creía y que es un trastorno infradiagnosticado, por lo que debe extenderse su conocimiento entre los médicos. Debemos tenerlo presente cuando pasamos consulta para poder diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente, como concluyen en este estudio. Aquí quería hacer un inciso respecto a un sesgo detectado en la inteligencia artificial, donde dicen, basándose únicamente en el metaanálisis del que hemos hablado antes,
que es más frecuente en adultos que en niños, pero según otros estudios esto no sería así. Inicialmente se creía que solo ocurría en niños con trastornos del desarrollo, pero ahora se sabe que ocurre en todas las edades y en todas las condiciones cognitivas. Sí que es verdad que se asocia más con determinadas condiciones como la ansiedad, la depresión, trastornos adaptativos, fibromialgia, como describe la doctora Almansa del Hospital Clínico San Carlos en un estudio, y también se asocia con otras patologías funcionales del aparato digestivo o con otros trastornos psiquiátricos. Es una entidad infradiagnosticada, como hemos dicho, en la práctica clínica, que se puede confundir con otros procesos que cursan con regurgitaciones o vómitos crónicos refractarios, y de tal manera que estos pacientes llegan a visitar muchos médicos, hasta se ha descrito una media de 5 médicos, y pueden estar muchos años dando vueltas por las consultas antes del diagnóstico del síndrome de rumiación, y se someten a menudo a múltiples exploraciones complementarias y tratamientos innecesarios con los costes y los riesgos que eso supone. Este síndrome está descrito en todos los tratados de enfermedades digestivas, pero raramente reparamos en él. A mí comenzó a llamarme la atención y comencé a tenerlo presente al pasar consulta cuando hace unos 10 años el doctor Santander del Hospital de la Princesa recogió una serie de 3 pacientes con este síndrome, y te das cuenta de que cuanto más piensas en ello, más lo diagnosticas, y actualmente tenemos en nuestro hospital más de 40 pacientes con diagnóstico de síndrome de rumiación confirmado con manometría esofágica de alta resolución con impedancia. Y no es algo nuevo, ya hace más de 40 años Levin en este artículo decía que este síndrome puede ser reconocido precozmente si los médicos somos conscientes de su existencia. Y también hace más de 50 años, sobre todo, series de casos. E incluso hay publicaciones de hace más de un siglo, 1907, como veis aquí, donde refieren que fue descrito por primera vez en el siglo XVII y aporta varias referencias del siglo XVII, como vemos en la siguiente diapositiva, como podéis ver aquí. Sin embargo, como dicen en este póster, este síndrome es el gran olvidado a la hora de pensar en posibles causas de los síntomas de nuestros pacientes. Y no debemos olvidarlo, puesto que, aunque se considera una patología benigna según algunos autores, puede tener consecuencias importantes, con deterioro de la salud mental e incluso de la salud física, y con gran afectación de la calidad de vida. Desde interferencia en las relaciones sociales, hay pacientes que se aíslan por este problema, no quieren ir a restaurantes, no quieren comer en presencia de otras personas, hay niños que no quieren ir al colegio por este motivo, hasta problemas nutricionales graves, con malnutrición, deshidratación, alteraciones electrolíticas, que incluso han requerido nutrición artificial con tubo de yeyunostomía o incluso con nutrición parenteral total en algunos casos. La pérdida de peso es bastante frecuente, se ha descrito según un estudio entre pérdidas leves de peso hasta pérdidas de hasta 40 kilos de peso. También se han descrito erosiones del esmalte dental, como ocurrió en una de nuestras pacientes, y este síndrome también puede aumentar aún más la ansiedad, la depresión y la somatización de estos pacientes. ¿Y cómo se diagnostica el síndrome de rumiación? El diagnóstico se podría hacer clínicamente, con los criterios de Roma 4, como hemos dicho. De hecho, en la consulta, a veces, si el cuadro clínico que presenta el paciente es muy sugestivo, especialmente si ya se ha descartado organicidad porque previamente ya se le ha hecho una gastroscopia o otras pruebas de imagen, le podemos tratar directamente sin tener que realizar una manometría esofágica de alta resolución, y si el paciente responde, pues no sería necesario realizarle más exploraciones complementarias. En cambio, si el paciente no tiene realizada ninguna exploración complementaria, a estos pacientes casi siempre se les realiza al menos una endoscopia digestiva alta y a veces otras pruebas de imagen para descartar organicidad. ¿Y por qué es importante descartar la organicidad? Pues esta es una noticia real. Esta paciente subió durante una temporada su historia de superación a Instagram. Ahora creo que ya no está, pero es un caso real. Para que veáis que en el caso de los
trastornos del eje intestino-cerebro, como el síndrome de rumiación o el síndrome de ductos supragástricos, que veremos más adelante en otro vídeo de la Academia CAD, hay que descartar siempre organicidad, especialmente si los síntomas son de reciente aparición o se acompañan de otros datos de alarma. Porque además el síndrome de rumiación puede estar desencadenado, como hemos dicho, por las molestias que presenta el paciente secundarias a un trastorno orgánico, o pueden asociarse a otras patologías, como veremos a continuación. Además, tanto la clínica como las exploraciones complementarias nos permiten realizar el diagnóstico diferencial del síndrome de rumiación con otras patologías, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico especialmente. Aunque en la enfermedad por reflujo gastroesofágico las regurgitaciones suelen ser de sabor ácido en lugar de sabor agradable y pueden aumentar con el decúbito, suelen ser nocturnas, separadas de varias horas de la alimentación. Por eso, cuando un paciente refiere regurgitaciones, es importante preguntarle siempre en las consultas si son ácidas o son de sabor agradable, a comida reconocible. En esta tabla vemos cómo el síndrome de rumiación es una de las patologías que semejan los síntomas y que pueden confundirse con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De hecho, hay pacientes que han sido diagnosticados de enfermedad por reflujo gastroesofágico durante muchos años, pero que no responden a los IBPs antes de ser diagnosticados de síndrome de rumiación. En este excelente artículo de la doctora Yadlapati, vemos que 20% de los pacientes diagnosticados inicialmente de enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria IBP fueron diagnosticados de síndrome de rumiación con una manometría esofágica de alta resolución e impedancia realizada tras una comida de prueba. Es decir, 1 de cada 5 pacientes que inicialmente fueron diagnosticados únicamente de enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria pueden tener en realidad un síndrome de rumiación o una combinación de ambas patologías. Otras patologías con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial, como veis aquí, son la calasia, la gastroparesia, la obstrucción de salida gástrica, tanto orgánica como funcional, la bulimia nerviosa, el síndrome de vómitos cíclicos, que pueden compartir algunas de las características clínicas, pero tienen otras diferenciales con el síndrome de rumiación. Y finalmente, si tenemos en casos dudosos o queremos confirmar el diagnóstico, realizaremos una manometría esofágica de alta resolución, preferiblemente asociada con impedancia, tras una comida de prueba, en la que vemos un aumento. El hallazgo más característico es un aumento de la presión intragástrica por encima de los 30 milímetros de mercurio, 25 milímetros de mercurio en niños, seguida de un ascenso retrógrado del contenido por el esófago. Y en algunos casos puede incluso ayudarnos una pHimetría asociada a impedancia. Aquí vemos una imagen de un episodio de rumiación mediante manometría esofágica de alta resolución. Después veremos también imágenes con impedancia asociada. En primer lugar vemos un aumento de la presión intragástrica, a continuación relajación del esfínter esofágico inferior y del diafragma, ascenso retrógrado del contenido por el esófago, relajación del esfínter esofágico superior y posteriormente dilución del material regurgitado. Aquí se ve muy bien el aumento de la presión intragástrica por encima de 30 milímetros de mercurio en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha con la imagen con la impedancia superpuesta. Vemos el ascenso del contenido por el esófago y finalmente se produce una nueva dilución de ese contenido con lavado completo del esófago. La manometría esofágica de alta resolución con impedancia asociada nos permite diferenciar 3 tipos de rumiación: la rumiación primaria, la rumiación secundaria a reflujo gastroesofágico y la rumiación asociada a eructo supragástrico. Esta es una imagen de un episodio de rumiación primaria. Se produce el aumento de presión intragástrica y a continuación el ascenso del contenido retrógrado. Y aquí vemos un episodio de rumiación secundaria a reflujo gastroesofágico
La línea roja indica el inicio del reflujo gastroesofágico, cómo asciende el contenido por el esófago, y la línea amarilla indica cuando se produce el aumento de presión intragástrica y el episodio de rumiación. Y finalmente un episodio de rumiación asociada a eructo supragástrico. Vemos que primero se produce el eructo supragástrico, el paciente traga aire, lo podemos ver con la impedancia en sentido anterógrado, después sin llegar al estómago lo expulsa en sentido retrógrado y a continuación se produce el aumento de presión intragástrica y el episodio de rumiación. Y por fin llegamos a la parte más importante del vídeo, el tratamiento del síndrome de rumiación. En primer lugar, informar y tranquilizar. Es muy importante tranquilizar al paciente, diciéndole que no tiene nada orgánico, nada grave, aunque si no se corrige puede llegar a tener consecuencias graves. Explicarle en qué consiste el trastorno, para que sea consciente de que lo hace voluntariamente y lo pueda corregir. Algunos pacientes admiten que se lo autoprovocan fácilmente, pero a otros les cuesta más aceptarlo. Le explicamos que al ser un trastorno adquirido el comportamiento se puede revertir modificando ese comportamiento mediante reeducación. Y para ello, la técnica de primera elección es la respiración diafragmática. Este es el dibujo original de la publicación de Chikkara, donde lo explica muy bien esta técnica. El paciente, sentado tranquilamente, debe colocar una mano en la parte alta del tórax, que no se debe mover durante todo el ejercicio de respiración, y la otra mano en la parte alta del abdomen para comprobar los movimientos de la pared abdominal. E inspirar durante unos 3 segundos, sacando la tripa, y expirar el aire durante otros 3 segundos, metiendo tripa. Debemos comprobar que el paciente lo entiende y que aprende a realizar los ejercicios correctamente. Y debemos insistirle en que lo realice de forma persistente, durante 10 o 15 minutos después de cada comida, de forma rutinaria, como cuando se lava los dientes. Pues igual que come y se lava los dientes, pues ahora come, se lava los dientes y hace los ejercicios de respiración diafragmática durante 10 o 15 minutos. Y además debe realizarlo a largo plazo para conseguir resultados, durante meses o incluso años, porque si deja de hacerlo puede recidivar. Esta técnica de respiración diafragmática puede ser explicada en la consulta. Nosotros habitualmente se la explicamos en la consulta. No utilizamos técnicas de biofeedback. También se le puede remitir a un psicólogo, a un logopeda, a un rehabilitador, pero es muy importante que estos profesionales que la atiendan estén familiarizados con la técnica, porque si no, lo más probable es que no se lo expliquen bien o no sepan, si no saben en qué consiste el trastorno y el tratamiento, no le van a reeducar adecuadamente. Nos pasó con una paciente que no acababa de realizar bien los ejercicios en la consulta, le mandamos a un fisioterapeuta, pero al no estar familiarizado, pues realmente le enseñó a expandir el abdomen, pero también a expandir el tórax, con lo cual no se consiguió el objetivo buscado. Aquí vemos esquemáticamente cómo son estos ejercicios de respiración diafragmática. En la primera figura, al inhalar el aire, al inspirar, se contrae el diafragma y los músculos abdominales se relajan y se desplazan hacia el exterior, alejándose de la columna vertebral. Mientras que al exhalar el aire, al expirar, se mete tripa, los músculos abdominales se acercan a la columna vertebral y el diafragma asciende. Y el tórax no se mueve en ningún momento, tiene que estar completamente inmóvil durante toda la técnica de respiración. La mano que está colocada en la parte alta del tórax no se debe mover absolutamente nada. En este estupendo artículo de la doctora Barba describen los resultados de esta técnica en la que entrena al paciente para modular la actividad de su musculatura toracoabdominal mediante la visualización de los registros electromiográficos. Y después, con un ensayo clínico controlado con placebo,
demostró la eficacia de esta técnica de biofeedback guiada por electromiografía. También se ha descrito la técnica de biofeedback guiada por manometría esofágica de alta resolución asociada a impedancia para tratamiento del síndrome de rumiación, pero la verdad es que nosotros en nuestro hospital nunca hemos utilizado técnicas de biofeedback para tratar el síndrome de rumiación. Simplemente les explicamos en la consulta la técnica de respiración diafragmática. También se ha descrito la terapia cognitivo-conductual por psicólogos conductistas y técnicas de realidad virtual y de mindfulness, pero la verdad es que nosotros no hemos remitido pacientes para realizar estas técnicas, pero sí remitimos a algunos pacientes a estos profesionales de la salud mental, a psicólogos o a psiquiatras, para un abordaje multidisciplinar de sus trastornos psiquiátricos añadidos o de un trastorno del comportamiento alimentario en el caso de que lo tengan presente. Este es un aspecto muy importante, como señala el doctor Alberto Ezquerra en una reciente publicación en la sección de educación de la UEG en marzo de este mismo año, sobre los errores más frecuentes en el manejo de pacientes con síndrome de rumiación y cómo evitarlos. En cuanto al tratamiento farmacológico del síndrome de rumiación, en caso de refractariedad a la respiración diafragmática podría ser útil. Según algunos estudios, el baclofeno disminuye las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y podría mejorar los síntomas en estos pacientes, pero la verdad es que su uso está muy limitado por los efectos secundarios. También los antidepresivos tricíclicos a dosis bajas por su efecto neuromodulador se han utilizado en un caso junto con la respiración diafragmática. Los procinéticos no son efectivos y los IVP no están indicados en el síndrome de rumiación primario, aunque sí en el secundario, como luego veremos. En cuanto al tratamiento quirúrgico del síndrome de rumiación, si te metes en alguna herramienta de inteligencia artificial y preguntas por el tratamiento quirúrgico del síndrome de rumiación, te dice literalmente que la funduplicatura de Nissen ha demostrado ser efectiva en la eliminación completa de los síntomas de rumiación en pacientes cuyos síntomas no responden a intervenciones médicas y psiquiátricas. Esa afirmación la hacen basándose únicamente en este estudio, pero leyendo en más profundidad este estudio se ve que se trata de 5 pacientes tratados con funduplicatura, pero esos 5 pacientes todos tienen varios datos de enfermedad por reflujo gastroesofágico intensa, una hernia grande, esfínter esofágico inferior hipotenso, hipomotilidad esofágica, reflujo gastroesofágico ácido patológico demostrado con técnicas objetivas. Y también se ha descrito un caso de gastrectomía subtotal en un paciente como último recurso, pero como dice la doctora Ana Carino, aunque en teoría la funduplicatura podría ser útil, la experiencia clínica sugiere evitar las soluciones quirúrgicas en este tipo de pacientes, debido a la posibilidad de aparición de nuevos síntomas como la gastroparesia, síntomas dispépticos o distensión abdominal. El doctor Haaland, el doctor Pandolfino y la doctora Barba, en esta estupenda revisión de expertos, también recomiendan evitar la cirugía en pacientes con síndrome de rumiación debido a la escasa evidencia que hay. No se han hecho estudios controlados, no hay apenas estudios en la literatura. En cambio, en las herramientas de inteligencia artificial, si preguntas por los efectos a largo plazo o por los efectos secundarios en pacientes con síndrome de rumiación de la funduplicatura de Nissen, te remiten a artículos que hablan de los efectos a largo plazo y de los efectos secundarios de la funduplicatura de Nissen en pacientes en general, no en pacientes con síndrome de rumiación, porque apenas hay estudios. En este estudio concretamente les siguen durante 6 meses y algunos durante 1 año, nada más. No les siguen a largo plazo y algunos describen algunos efectos secundarios y aumento de la dispepsia, el atrapamiento aéreo y todo esto. En cuanto al tratamiento de la rumiación secundaria a reflujo gastroesofágico, se trata exactamente igual que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se comienza con medidas generales antirreflujo, principalmente perder peso,
medidas dietéticas y también medidas posturales como elevar la cabecera de la cama, no acostarse hasta pasadas al menos 2 o 3 horas después de la ingesta. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues incluye en primer lugar los fármacos antisecretores que inhiben la secreción ácida gástrica, como principalmente los IVP y también los anti-H2. También se pueden utilizar antiácidos para neutralizar el ácido o alginatos para crear una balsa protectora que impide que suba el ácido. En cuanto a los protectores de la mucosa, compuestos básicamente por ácido hialurónico y sulfato de condroitina, son unos sobres que toma el paciente y el fármaco se adhiere a la pared del esófago. Y para prolongar el efecto se recomienda no comer ni beber nada durante las 2 horas siguientes a la toma del sobre. Estos sobres, a diferencia de lo que ocurre con los IVP, producen un alivio rápido en pocos minutos, pero suele ser pasajero durante unas horas. Algunos de nuestros pacientes con reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico y síndrome de rumiación sí nos han referido que notan alivio de los síntomas tras la toma de estos sobres y menos ganas de regurgitar. También se pueden usar agentes antirreflujo como el baclofeno, del que ya hemos hablado anteriormente, pero su uso está muy limitado por los posibles efectos secundarios. Y en cuanto a los neuromoduladores, nosotros tenemos experiencia principalmente con la mitriptilina, que a dosis bajas disminuye la sensibilidad al ácido, por ejemplo, en esófago hipersensible. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, que en estos pacientes tendría las mismas indicaciones que en otros pacientes con ERGE, sin síndrome de rumiación. Y lo veremos en otro vídeo más adelante. En resumen, en medio minuto, las razones por las que todo gastroenterólogo y todo médico debemos conocer el síndrome de rumiación son las siguientes. Es más frecuente de lo que se cree. Puede tener consecuencias graves. Tiene un diagnóstico relativamente sencillo y un tratamiento eficaz. Y su conocimiento evita el infradiagnóstico y múltiples visitas médicas, exploraciones y tratamientos innecesarios con el coste y los riesgos que ello conlleva. Esta es la bibliografía, parte de la bibliografía en la que me he basado para la elaboración de este vídeo. Los artículos que considero más importantes entre la extensa bibliografía disponible. Espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo que os sea útil para vuestra práctica clínica diaria. Ya veréis cómo después de ver este vídeo vais a sospechar este síndrome en muchos más casos, aunque es verdad que algunos no se llegan a confirmar, pero muchos sí. Como dije al principio, este es el primer vídeo de la Academia CAD, un proyecto colaborativo puesto en marcha desde la Asociación Castellana de Aparato Digestivo, dirigido especialmente para especialistas en aparato digestivo, pero también para médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria o en cirugía general y digestiva, que atienden a pacientes con patología digestiva muy variada, patología esofagogástrica, funcional, hepática, bilipancreática, de la microbiota, de enfermedad inflamatoria intestinal y que desean estar actualizados en todos esos temas y en aquellos que queráis sugerir porque os supongan una incertidumbre en la consulta, a través de vídeos que unifiquen evidencia, experiencia y revisión crítica de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, una herramienta indudablemente que tiene muchas utilidades y cada vez más, pero por ejemplo en la detección de pólipos de colon, en la redacción de la historia clínica, pero para la toma de decisiones en cuanto a diagnóstico y tratamiento aún deben perfeccionarse más y las debemos mirar aún con espíritu crítico. Porque, como dice el doctor Javier Crespo del Hospital Marqués de Valdecilla, a veces la inteligencia artificial miente y te adula. Es decir, te dice lo que quieres oír o lo que quiere oír la mayoría, como podemos ver en esta diapositiva. En este estudio que evalúa ChatGPT como herramienta diagnóstica, se vio que llegó al diagnóstico correcto en el 49% de los casos y, en cambio, en el 61% de los casos dio como correcto el diagnóstico más frecuentemente dado por los usuarios, aunque no fuera el diagnóstico correcto. Por lo tanto, lo dicho, las herramientas de inteligencia artificial deben ser utilizadas aún con espíritu crítico para la toma de decisiones en cuanto a diagnóstico y tratamiento
Y es importante comprobar que se basan en datos actualizados, en referencias recientes, y también os recomiendo que comparéis varias herramientas diferentes para ver cuál es la más completa y más fiable. Además, estos vídeos se actualizarán cuando se publiquen novedades significativas. Este vídeo ha sido un poco más largo porque incluye diagnóstico y tratamiento y quería explicaros muy bien con detalle las instrucciones a dar a estos pacientes, pero en general serán vídeos cortos de unos 15 minutos, más o menos 5 minutos aproximadamente. Imagínate que sales de la consulta, especialmente en las consultas generales, donde se ven un montón de pacientes con patologías de todo tipo y surgen nuevas dudas e incertidumbres, y para mantenernos actualizados necesitamos leer muchísimas actualizaciones y muchísimas guías que se están renovando cada pocos años. Con estos vídeos tenemos la oportunidad de mantenernos actualizados de una forma fiable y ahorrándonos un montón de tiempo e incertidumbres, y todo ello de una forma muy asequible, especialmente para los socios de la CAD. Si quieres ser alumno de la CAD y beneficiarte de todas estas ventajas, y tienes la oportunidad de registrarte hoy mismo en la página web de la CAD que ves aquí, www.acad.es, en la pestaña correspondiente, para recibir la notificación de nuevos vídeos. El próximo, que será sobre un auténtico reto diagnóstico, saldrá el último miércoles de mayo, porque estaba previsto empezar con este en abril. Y a partir de junio estarán disponibles los primeros miércoles de cada mes. Y como he dicho antes, podréis hacer sugerencias sobre los temas a tratar en futuros vídeos. Y todos los que queráis ser profesores y queréis compartir vuestra experiencia en la atención a pacientes con una determinada patología, o en la resolución de incertidumbres con las que os encontráis con frecuencia en la consulta y habéis resuelto de forma satisfactoria, pues sois bienvenidos. Cuantos más seamos, mejor. Recordad que este es un proyecto colaborativo y simplemente tenéis que poneros en contacto con nosotros a través del apartado correspondiente en esa misma pestaña, y os explicaremos las condiciones para ello. Podéis compartir este vídeo con todos aquellos a quienes creéis que les puede interesar. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias a la CAD y a Laboratorios Alfa Sigma por su apoyo en este vídeo, y esperamos que aprendáis mucho también en la reunión de la CAD, que este año se celebra en Ciudad Real, dentro de 2 días, y donde se tratan temas realmente interesantes y prácticos para la consulta del día a día. Un saludo y hasta pronto.